La herencia silenciosa. El jaque mate de Catalina Mendoza. CTA 1. El gancho. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a desenmascarar una traición tan audaz que parece sacada de una telenovela, pero es totalmente real. Antes de empezar, si amas las historias de empoderamiento y justicia poética, suscríbete al canal. Dale me gusta y comenta tu primera impresión sobre este hook explosivo, el enganche explosivo. En el jet set más exclusivo de Madrid, donde el dinero es la moneda y el secreto es el verdadero lujo, la traición no es un chisme, es un arma. Catalina Mendoza creía tener una vida forjada en la perfección. Un marido ambicioso pero cariñoso. Una mansión inmaculada en La Moraleja y una discreta pasión por la historia arquitectónica. Pero la ilusión se hizo pedazos cuando la mujer que se acostaba con su esposo apareció en su puerta. No venía a pedir perdón, sino a exigir las llaves de su hogar. El mundo de Catalina no se derrumbó, detonó. Lo que Ricardo y su amante no sabían era que la esposa silenciosa que intentaban descartar no era un peón en su tablero. Ella era la dueña del juego entero, guardando un secreto tan monumental que podía tragárselos vivos. La vida curada y el olor a traición. La vida curada y el olor a traición. La luz del atardecer, del color de la miel añeja, se filtraba por los altos ventanales arqueados de la residencia en La Moraleja, proyectando largas sombras sobre el pulcro suelo de roble. Catalina Mendoza trazó el borde de su copa de vino, el cristal frío contra sus dedos. Desde fuera, su vida era una obra maestra de perfección. La casa, un majestuoso diseño neogeorgiano, que ella había ayudado a restaurar meticulosamente, era un testimonio de buen gusto. Su esposo, Ricardo Valdés, un promotor inmobiliario carismático y despiadadamente ambicioso, era un testimonio de éxito. Su agenda social era una constelación de galas, cenas exclusivas y eventos benéficos, donde las fortunas se medían en generaciones. Esta noche, Ricardo llegaba tarde, como era habitual. Cerrando un trato, rezaba su mensaje, seco e impersonal. Catalina hacía mucho que había dejado de cuestionar la naturaleza de estos cierres nocturnos. Cuestionar era invitar un gesto frío y despectivo, una sonrisa condescendiente que la hacía sentir pequeña, provinciana. Ella, con su amor por la preservación histórica y su preferencia por un libro antes que un salón de baile, era un accesorio pintoresco en su vida. Una esposa con un apellido familiar respetable, pero sin poder real, que era, sospechaba, exactamente como a él le gustaba. Vagó hasta la gran biblioteca, su santuario. Los muros estaban repletos de libros, no para exhibición, sino por amor. Sus dedos rozaron los lomos de cuero de las primeras ediciones. El aroma a papel viejo y tinta era un bálsamo reconfortante. Aquí hacía su trabajo como consultora para sociedades históricas, redactando propuestas de conservación. Una pequeña carrera satisfactoria que Ricardo se refería benignamente como su hobby. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, una notificación de su tarjeta de crédito conjunta. La familiar punzada se tensó en su estómago. Un cargo de joyería al andaluz, una boutique notoriamente exclusiva en la calle Serrano, por 28.000 euros. No era su cumpleaños, ni su aniversario. Ricardo rara vez le compraba joyas ya. Alegaba que su estilo clásico y discreto
era imposible de complacer. Esto era diferente. Esto era ostentoso. Esto era para otra persona. El nudo en su estómago se deshizo en un frío y arrastrado pavor. No era la primera señal, solo la más descarada. Estaban las llamadas susurradas que atendía en la terraza, el leve olor de un perfume que no era el suyo aferrado a sus chaquetas de traje, algo floral y agresivamente caro, como la hermana más cruel y ambiciosa de Chanel No. 5. Había viajes para supervisar la propiedad en Marbella que nunca aparecían en su itinerario público. Catalina no era tonta, pero era una experta en el autoengaño, una habilidad perfeccionada durante una década amando a un hombre que la veía como un hermoso mueble. Ella había construido su vida a su alrededor, lijando sus propias asperezas para encajar en los contornos pulidos de su mundo. Su propia familia, los del Valle, era un recuerdo lejano, una fuente de dolor silencioso. Su padre, don Fernando del Valle, un hombre que movía mercados con una sola llamada, prácticamente la había desheredado por casarse con Ricardo. Es un recipiente vacío, Catalina. Solo ve tu apellido, no a ti, le había advertido con voz fría, como el corazón de un banquero. En aquel momento, ella lo llamó amor. Ahora, en el silencio opulento de la biblioteca, lo llamaba una jaula. Una propiedad en particular se había convertido en la obsesión reciente de Ricardo. Finca El Monasterio. Ubicada en un acantilado con vistas al Mediterráneo cerca de Málaga, era una magnífica mansión de piedra de la época dorada que había permanecido vacía durante años, atrapada en los nudos legales impenetrables de un excéntrico dueño. Era la joya de la Costa del Sol, y Ricardo la quería más que a nada. La historia, el prestigio. Ser dueño del monasterio no es solo comprar una casa, es comprar un legado, había dicho la semana pasada, midiendo la sala de estar, sus ojos brillando con un hambre depredadora. Quien ponga sus manos en ella será el rey. Había gastado una fortuna en abogados, tratando de encontrar una manera de entrar, un vacío legal, una debilidad en la estructura de propiedad. Hablaba de ello como si fuera su destino, el símbolo final e inexpugnable de su llegada. Catalina había escuchado, una espectadora silenciosa de su ambición, sin mencionar nunca que ella había pasado sus veranos de infancia dentro de sus frías paredes de piedra, sin mencionar nunca que el monasterio era su hogar ancestral, la sede de la familia del Valle durante más de un siglo. Era un secreto que mantenía oculto, una reliquia de una vida que se había visto obligada a dejar atrás. Para Ricardo, ella era Catalina Valdés Ne Mendoza, habiendo tomado el apellido de soltera de su madre después de la ruptura con su padre. El formidable nombre del Valle, y todo lo que representaba, permanecía latente. El suave ronroneo del motor de un coche en la entrada finalmente anunció su llegada. Catalina respiró hondo y firme, forzando sus facciones a una máscara de serena compostura. No lo confrontaría esta noche, ni por la joya, ni por el perfume. La confrontación requería una fuerza que no estaba segura de poseer. Ricardo entró, quitándose el abrigo a medida. Parecía lleno de energía, triunfante. «No creerás el día que he tenido», comenzó, caminando hacia el carrito de bar y sirviéndose una generosa medida de whisky. No la besó ni preguntó por su día. «Algo bueno, espero», preguntó ella, su voz uniforme. «Bueno, Catalina, es monumental», agitó el líquido ámbar en su vaso. «Encontré la manera de entrar. Un contacto, un susurro de una pista sobre el monasterio. El anciano dueño está en las últimas, al parecer. Su herencia es un caos.
Es la oportunidad de mi vida. La miró. Y luego realmente la miró. Y su mirada era de evaluación, como midiendo su reacción. Esto es todo. Esto es por lo que hemos estado trabajando. Imagínanos allí. Las fiestas que daremos. El poder absoluto de esa dirección. Una palabra quedó flotando en el aire. Un eco vacío. Ella vio su visión claramente. Él, el señor de la mansión, y una nueva dama en su brazo. Alguien más adecuada, quizás. Alguien que llevara collares de 28.000 euros sin pensarlo 2 veces. El frío pavor de antes, se solidificó en una certeza tan dura y afilada como un diamante. El trato que estaba cerrando no era solo por una casa, era por una nueva vida. Y ella era el cabo suelto que aún le faltaba atar. Interacción. Momento de reflexión. ¿Hubieras confrontado a Ricardo en ese momento o habrías esperado como hizo Catalina? Déjanos tu opinión en los comentarios. La intrusión y el jaque. La intrusión y el jaque. La confrontación que Catalina había estado evitando llegó a su puerta 3 días después. No con un estruendo, sino con el sonido imperioso del timbre. Era una mañana de martes. Ricardo se había ido temprano, alegando una reunión urgente con sus financieros. Catalina estaba en el jardín, cuidando sus rosales de herencia, un acto simple y tangible, una pequeña rebelión contra el artificio de su vida. Cuando abrió la puerta, encontró a una mujer que parecía haber sido esculpida a base de ambición y diseño. Era alta y esbelta, embutida en un vestido carmesí, que era escandalosamente caro e increíblemente inapropiado para una mañana entre semana. Su cabello rubio era una maravilla de ingeniería, su maquillaje impecable, y alrededor de su cuello, captando el sol matutino con un destello cegador, estaba el collar de diamantes de joyería al andaluz. «Valentina Soto», anunció la mujer, su voz tan aguda y cortante como su manicura. No ofreció una mano, sino que dejó que sus ojos recorrieran el simple vestido de lino de Catalina y sus manos manchadas de tierra, con desprecio apenas disimulado. «Estoy aquí para ver a Ricardo». «No está», dijo Catalina, sorprendiéndose de su propia voz. Era firme, desprovista del temblor que sentía en su interior. No hizo ningún movimiento para dejar entrar a la mujer. Valentina dejó escapar una risa corta y despectiva. «Oh, lo sé. Está en el despacho de su abogado, finalizando el papeleo. Me envió por delante. ¿Sabes? Para ir tomando la medida del terreno». Hizo un gesto grandilocuente hacia el vestíbulo, como si ya fuera su dueña. «Es tan considerado». La audacia era asombrosa. Esta era Valentina, el nombre que encajó por un fragmento de una llamada que Catalina había oído semanas atrás. Este era el Chanel Nombre 5, los viajes a Marbella. La razón por la que los ojos de Ricardo se deslizaban sobre ella, como si estuviera hecha de cristal. «¿Tomando la medida del terreno?», repitió Catalina, el sabor a ceniza en su boca. «No te hagas la ingenua, querida. Es terriblemente aburrido», suspiró Valentina, abriéndose paso junto a Catalina hacia el vestíbulo. Acarició con una mano enguantada la consola Biedermeier. «Es una casa encantadora, un poco anticuada, claro. Demasiada madera oscura. Estoy pensando que pintaremos todo de blanco. Una renovación completa, de verdad». Ricardo está de acuerdo. Un nuevo comienzo. Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido, diseñado para herir, para establecer dominio. Valentina era una depredadora marcando su nuevo territorio, y Catalina, la criatura, que estaba siendo expulsada. La puerta principal se abrió de nuevo, y esta vez era Ricardo. Se detuvo en seco, un destello de fastidio,
sorpresa, cruzando sus facciones antes de ser reemplazado por una máscara de resignación cansada. No esperaba que Valentina fuera tan descarada tan pronto. «Valentina, ¿qué haces aquí?», preguntó, su tono intentando autoridad, pero fallando. «Me dijiste que viniera, Ricky», arrulló ella, deslizándose hacia él y colocando una mano posesiva en su pecho. Para empezar a planificar, solo le estaba contando. Dirigió sus ojos hacia Catalina. Sobre nuestros planes para un nuevo comienzo. Ricardo finalmente miró a su esposa. No había disculpa en sus ojos, ni vergüenza, solo impaciencia. La farsa había terminado, y él estaba claramente aliviado. «Catalina, tenemos que hablar», dijo, adoptando el tono que se usaría con un niño difícil. No quería que esto pasara así, pero es lo mejor. Valentina y yo estamos juntos. Lo hemos estado por algún tiempo. «Ya veo», dijo Catalina. Eran las únicas 2 palabras que podía pronunciar. Su mente era un torbellino de traición y una extraña y escalofriante claridad. Esto era real. Estaba sucediendo. «Voy a solicitar el divorcio», continuó Ricardo, ganando impulso ahora que lo peor había pasado. «He sido más que generoso. Estoy preparado para ofrecerte un acuerdo muy justo. Lo suficiente para que consigas un bonito apartamento en algún sitio. El Paseo de la Habana, quizás. Siempre te gustó allí. Te está dando un apartamento costero», añadió Valentina, como si este fuera un gran acto de caridad. «Por supuesto, esta casa», señaló alrededor del gran vestíbulo de nuevo, «será nuestra». Catalina los miró fijamente, a esta pareja monstruosamente segura, que ya había dividido su vida, su hogar, su futuro, sin consultarle. La veían como una molestia temporal, una línea en su nuevo presupuesto. «Esta casa», Catalina finalmente encontró su voz, un hilo de acero tejiéndose a través del shock. «Esta casa está a mi nombre, Ricardo. La escritura está únicamente a mi nombre». Era cierto. Cuando la compraron, su padre, en un raro momento de preocupación paternal, antes del distanciamiento final, había insistido. Él había proporcionado el pago inicial con la estipulación inquebrantable de que el título fuera solo para Catalina. Un cortafuegos, lo había llamado. Ricardo de hecho se rió, un ladrido corto y condescendiente. «Oh, Catalina, cariño, no seas ingenua. Eso no se sostendrá ni un segundo. Llevamos casados 10 años. Es un activo conyugal. Mis abogados lo tendrán resuelto para la hora del almuerzo. Pagué la hipoteca, pagué las renovaciones. Cada recibo, cada cheque tiene mi nombre. La casa es mía. Tú solo la estabas guardando para mí». Valentina sonrió, una sonrisa triunfante y venenosa. «Tienes razón. No tienes idea de cómo funcionan estas cosas tú. Has estado viviendo en su mundo, con su dinero. La fiesta terminó. Es hora de que te vayas. De hecho, ¿por qué no empiezas a empacar? Me gustaría que mis decoradores estén aquí el lunes». La crueldad absoluta e incontaminada finalmente rompió el shock de Catalina, reemplazándolo con una ira de combustión lenta. No solo estaban terminando un matrimonio, estaban tratando de borrarla, de dejarla sin hogar y sin un euro. Una nota a pie de página en la historia de su gran romance. Ellos habían cometido un error de cálculo fundamental. Habían confundido su tranquilidad con debilidad, su dulzura con estupidez. No tenían idea de quién era ella. «Fuera», dijo Catalina, su voz baja y peligrosa. «No lo creo», replicó Valentina, cruzándose de brazos. «Esta es mi casa ahora, o lo será en unas horas. Tú eres la que está invadiendo. Catalina, sé razonable», dijo Ricardo, avanzando. «No hagas esto feo. Solo empaca una bolsa.
Te enviaremos el resto de tus cosas. No me obligues a actuar. Él extendió la mano para tocar su brazo. Un gesto de falsa simpatía, destinado a pacificar y desechar. Catalina se estremeció como si fuera de un hierro caliente. «Tú a actuar», dijo ella, la rabia ahora una calma glacial. «No tienes idea, Ricardo. No tienes idea de lo que acabas de hacer». Ella se dio la vuelta y caminó. No a su dormitorio para empacar, sino de vuelta a la biblioteca, su santuario, su centro de mando. Cerró las pesadas puertas de roble tras de sí, el sólido clic haciéndose eco del cierre final e irrevocable de un capítulo de su vida. Los dejó de pie en el vestíbulo, dos conquistadores engreídos en un castillo que creían que ya era suyo. Pero la guerra acababa de comenzar, y ellos habían traído un cuchillo a una pelea nuclear. El legado del dragón. El legado del dragón. Los 2 días que siguieron fueron un borrón de horas vacías y un silencio sofocante. Catalina se mudó a la suite de invitados del apartamento de su amiga Elena en el barrio de Salamanca, un espacio estéril que se sentía como un planeta alienígena después de la calidez y la historia de su propio hogar. Había salido con una sola maleta, negándose a dar a Ricardo y Valentina la satisfacción de verla apresurarse a empacar su vida bajo sus ojos burlones. En la tercera mañana, llegó un mensajero. No era del bufete de abogados de Ricardo, como ella esperaba, sino de un nombre que no había visto en más de una década. Del Valle, Guzmán en Asociados. El sobre era pesado, hecho de cartulina gruesa y cremosa, con el nombre imponente grabado en negro. El aire se le quedó atrapado en la garganta. Del Valle, Guzmán en Asociados, era el bufete de abogados de su padre, la firma que había manejado sus adquisiciones corporativas, sus fideicomisos, su imperio entero. Con manos temblorosas, rompió el sello de cera. La carta en el interior era breve y formal. Estimada señora Mendoza del Valle, la presente sirve como una citación formal a nuestras oficinas, a su conveniencia más próxima, para discutir un asunto de suma urgencia e importancia perteneciente a la herencia de nuestro cliente, don Fernando del Valle. Es imperativo que asista en persona. Atentamente, licenciado Bartolomé Guzmán, socio principal, don Fernando del Valle, su padre. La carta era fría, impersonal, refiriéndose a él simplemente como nuestro cliente. Una herencia. La palabra flotaba en el aire cargada de implicación. Ella no había hablado con su padre en 5 años. «¿Qué es?», preguntó Elena, viendo cómo el color abandonaba el rostro de Catalina. Catalina le entregó la carta. Elena la leyó. Sus ojos se abrieron de par en par. «Ay, cariño, tu padre». Un cóctel complejo de emociones se agitaba dentro de Catalina. Un luto fantasma y distante por el padre que una vez conoció. Culpa por sus años de silencio y una repentina ansiedad aguda. ¿Por qué la citaban ahora? ¿La habría desheredado por completo? ¿Un acto póstumo final de desaprobación? «Tengo que ir», dijo Catalina, su voz apenas un susurro. «Por supuesto que sí, iré contigo», ofreció Elena al instante. Catalina negó con la cabeza. «No, esto es algo que tengo que hacer sola». Las oficinas de Del Valle, Guzmán en Asociados, ocupaban las 3 plantas superiores de un rascacielos que dominaba el Retiro, un mundo de alfombras silenciosas, mármol reluciente y aire que olía a dinero viejo e influencia. Ella dio su nombre, Catalina del Valle. Usar Valdés se sentía ahora como una traición a sí misma. La llevaron no a una sala de reuniones estándar, sino a un vasto despacho de esquina.
El hombre que se levantó para saludarla era exactamente como lo recordaba de su infancia. El licenciado Guzmán. Era atemporal, con una melena de cabello plateado, un severo traje negro y ojos que parecían verlo todo y revelar nada. Había sido la mano derecha de su padre, su confidente, su ejecutor en todas las cosas. Catalina, dijo, su voz un seco susurro de documentos viejos. Gracias por venir tan pronto. Por favor, siéntese. No ofreció condolencias. El licenciado Guzmán no era un hombre para sentimentalismos. Negocios primero. Siempre. Recibí su carta, dijo ella, sus manos apretadas en su regazo. Mencionaba la herencia de mi padre. Ciertamente, el licenciado Guzmán unió las manos. Don Fernando falleció pacíficamente mientras dormía hace 4 días en su casa de Ginebra. La noticia se ha mantenido privada por su instrucción específica hasta que se pudieran atender ciertos asuntos preliminares. 4 días atrás, el día antes de que Valentina llegara a su puerta. La ironía cósmica era tan espesa que apenas podía respirar. Lamento escucharlo, logró decir. Era un hombre complicado, dijo Guzmán, lo más cerca que estaría de una observación emocional. También era meticuloso. Su última voluntad y testamento son excepcionalmente claros y detallados, lo que nos lleva a la razón por la que está aquí. Deslizó un grueso portafolio encuadernado en cuero sobre el vasto escritorio de caoba. Estábamos en proceso de contactarla cuando nuestros investigadores privados, que han estado vigilando discretamente su bienestar a instancias de don Fernando durante los últimos 10 años, nos alertaron sobre su reciente cambio en las circunstancias domésticas. Catalina se congeló. ¿Una vigilancia discreta? Su padre la había estado siguiendo. La indignación fue reemplazada inmediatamente por una extraña calidez conmovedora. No la había cortado por completo. La había estado cuidando desde la distancia todo este tiempo. Él estaba al tanto de las actividades de Ricardo, dijo Guzmán, su tono teñido de disgusto. La desaprobación de don Fernando hacia el hombre estaba, al parecer, bien fundamentada. Respetaba su deseo de construir una vida bajo sus propios términos, incluso si no estaba de acuerdo con la piedra angular que eligió. Sus arreglos finales son un reflejo de ese arrepentimiento y de su amor inalterable por usted. El licenciado Guzmán abrió el portafolio. Vayamos al grano. El testamento de don Fernando nombra a una única y sola beneficiaria para la totalidad de su patrimonio global. La miró, su expresión severa suavizándose por primera vez. Todo, Catalina. Del Valle Corporación, la cartera inmobiliaria internacional, los fideicomisos, la colección de arte, los activos líquidos. Todo va a usted. Usted es, a partir de este momento, una de las mujeres más ricas del mundo. La habitación pareció inclinarse. ¿Una de las mujeres más ricas del mundo? La frase era tan absurda, tan desconectada de la mujer, que se había preguntado cómo se permitiría un abogado esa misma mañana, que casi se rió. Pero pensé que él estaba enojado. Pero usted era su única hija, su legado, terminó Guzmán por ella. Él nunca dudó de eso. El testamento es inquebrantable. Luego sacó un único documento separado. Era una escritura de propiedad, nítida y oficial. Y esto concierne a un asunto de preocupación más inmediata. Don Fernando readquirió esta propiedad a través de una sociedad anónima hace 6 años. Estaba esperando el momento adecuado. La escritura se transfirió oficialmente a su nombre, y solo a su nombre esta mañana. Un pequeño regalo de bienvenida a casa, podría decir. Giró el documento para que ella lo leyera. En la parte superior, con una elegante escritura arcaica, estaban las palabras: escritura de propiedad,
inmueble, finca El Monasterio, Costa del Sol, Málaga. El monasterio, la casa con la que Ricardo estaba obsesionado, el símbolo del poder que anhelaba, el legado que estaba tratando de comprar. Era suyo. Había sido suyo todo el tiempo. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Catalina. No era una sonrisa de alegría o avaricia. Era una sonrisa de poder puro y no adulterado. El juego acababa de cambiar. El tablero había sido volteado. Y ella ya no era un peón. Ella era la reina. CTA 2. Pausa para la interacción. Word of Don Fernando del Valle's death broke the next morning, not as a quiet obituary, but as a thunderclap across the financial world. The Wall Street Journal, Bloomberg, Forbes, they all ran front-page stories on the passing of the titan, the corporate raider, the reclusive billionaire. Speculation about the future of his empire, Del Valle Corporación, was rampant. Déjanos tu opinión. ¿Crees que la venganza de Catalina será más dulce que la prisión para Ricardo? El ajuste de cuentas, el ajuste de cuentas. Ricardo, por supuesto, habría visto las noticias. Catalina podía imaginarlo en su oficina, leyendo los titulares, un destello de codicia oportunista en sus ojos. Él lo vería no como una tragedia, sino como un cambio tectónico en el panorama del poder y el dinero, una nueva oportunidad para explotar. No tenía idea de que el epicentro del terremoto estaba a punto de estar en su propia sala de estar. El licenciado Guzmán había programado la lectura formal del testamento para esa tarde. Era una formalidad, pero un paso legal necesario. Cuando Catalina llegó a las oficinas de Del Valle, Guzmán en Asociados, vestida no con sus habituales linos discretos, sino con un afilado traje de Armani gris oscuro que había comprado esa mañana, descubrió que no estaban solos. Ricardo y Valentina estaban allí. Estaban sentados en la recepción, luciendo absurdamente fuera de lugar. Ricardo, en su inmaculado traje, estaba tenso, con la mandíbula apretada. Valentina jugueteaba con la correa de su bolso Hermès Birkin, sus ojos revoloteando por la habitación, una mezcla de avaricia e impaciencia en su rostro. Parecía un buitre que había escuchado una campana de cena distante. Cuando vieron a Catalina, sus expresiones se transformaron de sorpresa a desprecio absoluto. «¿Qué haces aquí?», exigió Ricardo, levantándose. «¿Siguiéndome? ¿Intentando montar una escena?» «Qué gracioso», replicó Catalina, su voz fresca y uniforme. «Estaba a punto de hacerte la misma pregunta». «No seas ridícula», se burló Valentina, uniéndose a Ricardo, un frente unido de delirio. Ricardo se enteró de un posible reclamo que podría tener. Un trato de negocios con los del Valle hace años, un acuerdo de palabra que nunca se cumplió. Con el anciano fuera, solo está aquí para ver si tiene derecho a lo que se le debe. Era una mentira, y ridículamente transparente. Eran cazadores de ambulancias del más alto nivel, esperando encontrar una migaja olvidada cayendo de la mesa del multimillonario. Antes de que Catalina pudiera responder, se abrió la puerta del despacho del licenciado Guzmán. Su severa mirada se posó en los invitados no invitados. «Señor Valdés, señorita Soto», dijo, su voz goteando hielo, «no están en la lista de citas. Mi cliente, el señor Ricardo Valdés, cree que puede ser un acreedor de la herencia», dijo una voz. Un hombre con traje, abogado de Ricardo, se adelantó. El licenciado Guzmán suspiró, una exhalación cansada que sugería que había visto este tipo de avaricia mezquina 1000 veces. «Muy bien, ya que la única beneficiaria está presente, quizás podamos acelerar su consulta». Los condujo a todos a su oficina, dirigiendo a Catalina al lujoso sillón de cuero frente a su escritorio, el asiento del poder.
Ricardo, Valentina y su abogado fueron relegados a sillas más pequeñas e incómodas a un lado, como peticionarios en una corte real. El licenciado Guzmán se sentó, colocando el testamento sobre el escritorio entre él y Catalina. Usted afirma ser un acreedor, señor Valdés. ¿Bajo qué motivos? Bajo un proyecto de desarrollo, el proyecto Gran Vía Cero. Ricardo comenzó a lanzar un discurso preparado. Don Fernando del Valle expresó un interés verbal significativo en convertirse en socio silencioso. Guzmán levantó una mano, cortándolo a mitad de frase. Señor Valdés, tengo aquí un registro completo de cada trato financiero y de negocios que don Fernando ha realizado durante los últimos 40 años. Su nombre no aparece en ninguna parte, ni una sola vez. No hubo trato. Está perdiendo mi tiempo. El rostro de Ricardo se puso rojo. Ahora escuche. No, usted escuche, dijo Guzmán, su voz volviéndose granito. Usted está aquí bajo falsas pretensiones. Está aquí porque olió dinero. Pero parece estar bajo un grave error de apreciación sobre su posición en este asunto. La lectura del testamento es un asunto privado solo para la beneficiaria. Valentina, siempre la agresora, no pudo contenerse. «¿Entonces por qué está ella aquí?», se burló, señalando a Catalina. ¿Está esperando una limosna? ¿Su rico papá finalmente decidió dejarle calderilla? Ricardo sonrió. No me digas que te dejó la vajilla, ¿es eso, Catalina? Te quedas con la plata de la familia. Se estaban riendo, los dos, un dúo cruel y burlón. Estaban tan absolutamente convencidos de la impotencia de Catalina, de su insignificancia, que no podían ver el acantilado sobre el que bailaban alegremente. Catalina miró al licenciado Guzmán. Él asintió de manera sutil, casi imperceptible. Era el momento. Ella dejó que su risa se apagara, saboreando el momento. Luego habló, su voz cortando el silencio, clara y precisa. No me dejó la vajilla, Ricardo. Ella se inclinó ligeramente, sus ojos fijos en los de él. Me lo dejó todo. El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa de Ricardo se congeló. Luego se derritió de su rostro, reemplazada por una incomprensión de mandíbula caída. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par, la risa despectiva muriendo en su garganta. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?», tartamudeó Ricardo. El licenciado Guzmán eligió ese momento para interceder, su voz resonando con autoridad oficial. La última voluntad y testamento de don Fernando del Valle es bastante clara. Él lega toda su herencia, sin condición ni excepción, a su única y sola hija. Se giró y miró directamente a Catalina. La señora Catalina del Valle Mendoza. Él usó deliberadamente su nombre de nacimiento, un nombre que Ricardo nunca había oído. El impacto fue sísmico. ¿Del Valle?, se atragantó Ricardo, su rostro palideciendo. ¿Tu padre era don Fernando del Valle? Sí, dijo Catalina simplemente. Valentina parecía haber sido alcanzada por un rayo. Su rostro perfectamente maquillado se contorsionó en una máscara de incredulidad y horror. Los puntos se conectaban en su mente a una velocidad aterradora. La esposa que había descartado como una don nadie, la mujer a la que estaba tratando de echar de una modesta mansión en La Moraleja, era la heredera de una de las fortunas más grandes del planeta. Eso no es posible, susurró Valentina, sacudiendo la cabeza. ¡Estás mintiendo! Le aseguro, señorita Soto, que mi firma no se dedica a la invención, declaró Guzmán fríamente. Los documentos están todos aquí, certificados, notariados y absolutamente irrompibles. La señora Catalina del Valle es ahora la presidenta y accionista mayoritaria de Del Valle Corporación y la dueña de todos sus activos. Todos ellos. Deslizó la escritura que le había mostrado a Catalina
el día anterior al centro del escritorio, su título a la vista, escritura de propiedad, inmueble, finca El Monasterio. Los ojos de Ricardo cayeron sobre el documento, y un sonido ahogado escapó de sus labios. La casa, la joya de la corona, el legado que había estado persiguiendo tan desesperadamente, le pertenecía a ella. Siempre había sido su derecho de nacimiento. La magnitud absoluta de su estupidez, de su colosal error de cálculo que alteraba su vida, estaba escrita en el horror que amanecía en su rostro. Miró de la escritura a Catalina, y por primera vez la vio no como su esposa dócil, sino como la persona más poderosa que jamás había conocido. Y acababa de declararle la guerra. La reclamación. La reclamación. El viaje a la Costa del Sol fue diferente esta vez. Catalina no era una pasajera en el ostentoso Mercedes de Ricardo. Estaba en la parte trasera de un Bentley negro, discretamente blindado, cortesía del licenciado Guzmán. Ya no observaba el mundo. Era una fuerza que podía actuar sobre él. Cuando doblaron la curva final, que conducía a la verja de hierro forjado de El Monasterio, un nudo de ansiedad familiar se apretó en su estómago. Esto no era solo una propiedad, era un mausoleo de recuerdos. Su tranquila reflexión se hizo añicos cuando rodearon la curva final. Allí, frente a la magnífica verja, estaba el Mercedes de Ricardo, y aparcado detrás, un camión de mudanzas de un amarillo chillón. En el césped, dirigiendo a dos fornidos operarios que forcejeaban con un sofá ridículamente ornamentado, estaba Valentina Soto. Estaba vestida con pantalones de lino blanco y una blusa de seda, señalando y gesticulando como si dirigiera una invasión militar. Ricardo estaba junto a las enormes puertas de roble, discutiendo con un cerrajero que estaba taladrando la cerradura principal. Se estaban mudando. La desfachatez absoluta e incalificable de esto envió una oleada de furia al rojo vivo a través de Catalina. Incluso después de la revelación en la oficina de Guzmán, incluso después de saber quién era ella, seguían adelante con su patético golpe de Estado, tratando de establecer derechos de ocupa en su hogar ancestral. «Detenga el coche», dijo Catalina, su voz peligrosamente tranquila. «Señora, quizás deberíamos dejar que seguridad se encargue de esto». «No», dijo ella, con los ojos fijos en la escena. «Yo me encargo». Salió del Bentley, la grava crujiendo bajo sus tacones. El cerrajero dejó de taladrar. Ricardo y Valentina se giraron, y sus mandíbulas cayeron colectivamente por segunda vez en 24 horas. «¡Catalina!», exclamó Ricardo, su voz una mezcla de pánico y bravuconería. «¿Qué demonios haces aquí? Esta es una propiedad privada». «Ciertamente lo es», dijo Catalina, caminando hacia él con un paso firme y sin prisas. «Es mi propiedad privada, y usted está invadiendo». Valentina, recuperando la compostura con un bufido, se adelantó. «No seas ridícula. Los abogados de Ricardo tienen todo esto. Encontraron un vacío legal en el título. Tenemos todo el derecho a estar aquí. Esta casa ha estado abandonada durante años. Lo único que ha sido abandonado, Valentina, es tu agarre a la realidad», dijo Catalina con frialdad. Se dirigió al cerrajero. «Puede detener lo que está haciendo. Le están pagando para que entre ilegalmente en mi casa. Le sugiero que empaque sus herramientas y se vaya antes de que lo acuse de allanamiento de morada». El hombre miró de la mirada acerada de Catalina al rostro balbuceante de Ricardo y sabiamente comenzó a empacar su caja de herramientas. «¡No puedes hacer esto!», gritó Ricardo, su desesperación aumentando. «Tengo millones invertidos en esto. He hecho promesas. Mi reputación está en juego». «Tu reputación». Catalina dejó escapar una risa corta y aguda, desprovista de humor. «Ricardo,
Tú eres el chiste que aún no entiendes. Intentaste echarme de mi propia casa en Madrid para mudar a tu amante. Ahora intentas irrumpir en la finca de mi familia para hacer lo mismo. El patrón es tan patético como predecible. Justo entonces, un segundo y un tercer coche negro, idénticos al de Catalina, se detuvieron en la entrada. El licenciado Guzmán emergió del primero, sosteniendo un portafolio. 2 oficiales de policía uniformados y un hombre de aspecto severo, el jefe de seguridad del monasterio, emergieron del segundo. El rostro de Valentina palideció. «Señor Valdés, señorita Soto», anunció Guzmán, su voz resonando en el césped. «La propietaria de esta finca, la señorita Catalina del Valle, ha presentado una denuncia formal por allanamiento de morada contra ustedes. Aquí», produjo la escritura más nueva, «está el título actual registrado con el Estado, que muestra la propiedad única de la señorita del Valle. No tienen absolutamente ningún derecho legal o moral a estar aquí». Los policías se adelantaron. «Señor, vamos a tener que pedirle que abandone las instalaciones inmediatamente». Ricardo era un desastre de rabia impotente. Estaba acostumbrado a intimidar para ganar, pero se enfrentaba a un muro de poder que no podía romper. Valentina, sin embargo, hizo un último y desesperado intento. Se giró hacia Catalina, su voz de repente suplicante. «Catalina, por favor, no seamos apresurados. Ricardo y yo cometimos un error terrible. Pero tú y él tuvieron una vida juntos. 10 años. ¿Eso no cuenta para nada? No puedes simplemente echarlo sin nada. Los 10 años que tuvimos, Valentina, son precisamente la razón por la que estoy haciendo esto», dijo Catalina, su voz tan fría y dura como la piedra de la mansión. «Ahora salgan de mi propiedad, ambos». Se dirigió a los operarios de la mudanza. «En cuanto a eso», señaló el ostentoso sofá dorado, «vuélvanlo a subir al camión. Si alguno de sus objetos personales se deja en mi terreno en los próximos 10 minutos, lo consideraré basura abandonada y haré que se deshagan de él». Derrotados, humillados y completamente derrotados, Ricardo y Valentina no tuvieron más remedio que retirarse. Mientras su coche se alejaba a toda velocidad por el camino, levantando polvo y derrota, el licenciado Guzmán le entregó a Catalina una única y pesada llave de bronce ornamentada. «Bienvenida a casa, señorita del Valle», dijo. Catalina tomó la llave. Se sentía cálida en su mano. Caminó por los escalones de piedra. La insertó en la cerradura que el hombre había fallado en taladrar y giró. La pesada puerta se abrió con un suave suspiro, liberando el olor a cera de abejas, madera vieja y tiempo. Ella cruzó el umbral, no como una visitante, sino como la dueña del monasterio. Esto no era solo una casa, era su fortaleza, era su herencia, era su trono, y acababa de defender su reino. Ketuk Ingia. El legado reclamado. La caída de Ricardo Valdés no fue una explosión espectacular, sino un colapso lento y sistémico orquestado con la precisión de una demolición controlada. Mientras Catalina se reencontraba con los ecos del monasterio, el licenciado Guzmán y el formidable equipo legal de Del Valle Corporación desmantelaban la vida de su exmarido. La primera estocada fue financiera. Ricardo había construido Valdés Inmobiliaria sobre una montaña de deudas apalancadas contra la ilusión de su propio éxito. Ahora, los bancos e inversores que una vez lo cortejaron, lo vieron por lo que era. Un hombre que había pifiado monumentalmente una conexión con una de las fortunas más grandes del mundo. Sus líneas de crédito fueron congeladas de la noche a la mañana. Sus patrocinadores principales retiraron su financiación. El proyecto Gran Vía Cero, se estancó, un esqueleto de acero a medio terminar,
testimonio de su soberbia. Valentina Soto vio su propia posición social evaporarse. Ya no era la sirena astuta que había atrapado a un promotor adinerado. Era la idiota que se había unido a un barco que se hundía. Las invitaciones desaparecieron. Mientras tanto, en el monasterio, Catalina se transformaba. Bajo la tutela del licenciado Guzmán, comenzó una educación rápida e intensiva en el funcionamiento de su herencia. Descubrieron que la mujer callada y estudiosa tenía una mente como una trampa de acero. Su experiencia en preservación arquitectónica le había dado un ojo meticuloso para el detalle y una profunda comprensión de la integridad estructural, tanto en los edificios como en los negocios. Ella era una líder brillante e innovadora, fusionando la perspicacia empresarial de su padre con sus propias pasiones por el desarrollo sostenible. Fue durante una revisión de la cartera de bienes raíces que encontró la llave final para la ruina de Ricardo. En su arrogancia, él había estado usando sociedades anónimas para defraudar a su propio suegro. Había estado intentando estafar al mismo imperio que su esposa estaba destinada a heredar. Era un acto de espionaje corporativo que conllevaba prisión. Ella tenía el poder de destruirlo por completo. Pero en lugar de ello, ideó un plan que era, a su manera, mucho más cruel y apropiado que una celda de la cárcel. No le permitiría la dignidad de ser un mártir corporativo. Ella se aseguraría de que simplemente fuera borrado. La reunión final tuvo lugar en la neutralidad estéril de un hotel del centro. Ricardo llegó solo. Valentina se había ido, desvaneciéndose en el éter del que había venido. Ricardo parecía demacrado. El carisma había sido reemplazado por el arrastre atormentado de un hombre derrotado. «Estamos aquí para finalizar los términos del divorcio», comenzó Catalina, su tono neutral. «Usted cederá todos y cada uno de los reclamos sobre cualquier propiedad, activo o cuenta que compartimos durante nuestro matrimonio. Esto incluye la casa de la Moraleja, todos los vehículos y cuentas financieras. Usted se irá con la ropa puesta y nada más». Su abogado balbuceó. «Eso es absurdo. Lucharemos contra esto en la corte durante años». «No lo harán», dijo Catalina con calma. El licenciado Guzmán deslizó un segundo archivo, mucho más grueso, sobre la mesa. Era el archivo sobre el fraude corporativo. Esto contiene evidencia detallada de una conspiración de varios años para defraudar a Del Valle Corporación. Fraude electrónico específicamente. Un delito federal con una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión. Ya hemos preparado una copia para el fiscal general. Ricardo abrió el archivo. Mientras leía, los últimos vestigios de color abandonaron su rostro. Finalmente lo entendió. No se había casado con un ratón silencioso. Se había casado con un dragón. «Hiciste esto», susurró, su expresión asombrada, aterrorizada. «Te lo hiciste a ti mismo, Ricardo», respondió ella. «Esta es la consecuencia de tus elecciones. Tienes dos opciones. Puedes firmar el acuerdo de divorcio, aceptar mis términos, y este archivo permanecerá en esta habitación. Se quedará solo con su libertad y sus deudas. O puede negarse, y el licenciado Guzmán hará una llamada telefónica mientras salimos». La elección no existía. Era jaque mate. Con mano temblorosa, Ricardo Valdés firmó. Dejó la habitación como un fantasma, un hombre borrado del mundo de riqueza y poder que tanto había codiciado. En los meses que siguieron, Catalina se consolidó. Hizo del monasterio su hogar. Lo restauró, honrando su historia mientras le infundía nueva vida. El triunfo, se dio cuenta, estaba en recuperarse a sí misma. Fue despojada de todo lo que pensó que la definía, solo para descubrir que su base
no estaba construida sobre un matrimonio o una casa, sino sobre una fuerza que nunca supo que poseía. CTA 3, el cierre y reflexión final. Esta historia es un recordatorio poderoso de que las personas más silenciosas a menudo tienen las reservas de fuerza más profundas. El viaje de Catalina no fue solo sobre heredar una fortuna. Fue sobre heredar su propio poder y reescribir una narrativa que otros habían intentado imponerle. Ella convirtió la traición en un catalizador para la transformación, demostrando que el verdadero valor de una persona nunca se define por su pareja, sino por su propio carácter y resiliencia. ¿Qué te pareció la venganza definitiva de Catalina? ¿Fue más satisfactoria que ver a Ricardo tras las rejas? Si te conmovió esta increíble historia de justicia y empoderamiento, suscríbete ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias. Dale un gran me gusta si esta historia te impactó y comparte con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza. Hasta la próxima.